Vamos a empezar viendo algunos ejercicios que vinieron en el simulacro, que lo compartió Diego. Muchas gracias, Diego, por haberlo compartido, ¿ya? Y espero que hayan intentado por lo menos resolverlo. Ya eso es muy importante, que por lo menos intenten resolverlo, porque eso les va a ayudar a que ustedes mismos vean en qué están fallando y luego ver si es que dieron o no dieron con la respuesta, ¿no? Y cualquier cosa que estaba mal, luego lo puedan corregir. ¿Ya? Entonces, me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla, ¿sí? No tengan pena, abran su micrófono si quieren abrir su micrófono. Sí se ve. Muy bien, listo, Piero. Listo. Entonces, vayamos. Nos hacen mención a la primera pregunta, ¿ya? Por favor, necesito que la leas. Como este es un repaso y vamos a ver temas muy puntuales, ¿ya? Necesitaría de que avancemos rápido, ¿ya? En el sentido de que, bueno, por ahí va a ser un poquito más rápido de lo normal, ¿ya? Pero nos va a dar pie para que podamos ver más ejercicios. ¿Ya? La primera pregunta, ¿qué es lo que nos dice? La primera pregunta nos dice, la biotecnología hace uso de organismos, sistemas y procesos biológicos, ¿ya? Con fines comerciales, con fines comerciales. Respecto a la biotecnología, señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿ya? Bueno, eh, voy a hacer acá un pequeño recorte para que les sirva a ustedes de base, de referencia. Tiki, tiki, esto, ya. Bueno, cuando nosotros hablamos de la biotecnología, hablamos de todos los procesos ya que están involucrados para manipular al material orgánico, al material vivo, y hasta cierto punto producir algunas mejoras. Por ejemplo, se pueden producir medicinas, se puede manipular el código genético, se puede, por ejemplo, mejorar los cultivos, ¿no? Entonces, la biotecnología está relacionada con todo aquello que hace posible de que tú manipulando los seres vivos o manipulando la materia orgánica a nivel biológico, tú puedas realizar algún cierto tipo de mejoras. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá, la biotecnología, una de sus aplicaciones incluye el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Rapidito. Vamos chicos, necesito que participen. Una de las aplicaciones incluye el desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Con la biotecnología puedes hacer eso? ¿La Sí. biotecnología te permite producir nuevos medicamentos? Sí, la biotecnología te permite producir nuevos medicamentos. ¿Ya? Esto es correcto. Es más, los antibióticos están relacionados mucho con la biotecnología. Luego te dice, involucra también la explotación de procesos biológicos con fines industriales. ¿Qué fines industriales podrías tener tú, por ejemplo? Acá te voy a mostrar un fin industrial que podría tener la biotecnología. Tú puedes utilizar microorganismos, ¿ya? Para limpieza de las aguas, por ejemplo. Es algo que se está utilizando actualmente. Tú, por ejemplo, puedes utilizar seres vivos para hacer la limpieza de las aguas, ¿ya? Entonces, si tú tienes aguas hervidas, puedes utilizar a seres vivos para poder hacer la limpieza de las aguas residuales, ¿ya? Entonces, ¿involucra también la explotación de procesos biológicos con fines industriales? Sí, también. Es una de las formas de cómo funciona la biotecnología. Y por último, ¿se utiliza en la elaboración del vino y la cerveza? Sí, en la elaboración del vino y la cerveza porque necesitas agentes que fermenten el vino y que fermenten la cerveza, o en la producción del vino y la cerveza necesitas agentes biológicos que producen el efecto de fermentación. Particularmente en la cerveza, uno de los agentes activos es el lúpulo. El lúpulo es un tipo de microorganismo que ayuda a que se dé la reacción en el interior de la cerveza y que pueda tener esas características que se le conoce, que obviamente tú recién conocerás de aquí a algunos años. Entonces, se utiliza en la elaboración del vino y la cerveza marcas verdadero. Ojo, en el vino, la cerveza, el yogur, eso es correcto. Entonces, para este caso, ¿qué vas a marcar? Verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra E. ¿Ya? ¿Este es tuyo, Diego, o te lo pasaron? Me lo pasaron, me lo pasaron.
Se lo pasaron. Ah, ya. Sí, porque ahí marcó verdadero, verdadero, falso. No. Vino y la cerveza sí tiene que ver con biotecnología. Ya incluso manipulación del código genético tiene que ver con biotecnología. Incluso el proceso de clonación también tiene que ver con biotecnología. ¿Ya? Siguiente. Respecto al modelo atómico actual, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? En primer lugar, te hablan de lo siguiente. Te dicen, el físico Erwin Schrödinger propuso la teoría o la mecánica ondulatoria. A ver, chicos, necesito que me respondan, ¿sí o no? Erwin Schrödinger habla de la mecánica ondulatoria. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Claro, verdadero. Cuando hablamos de Erwin Schrödinger, ¿ya? Erwin Schrödinger es este señor, nuestras presentaciones, déjame por acá, modelos atómicos, electrónica, acá, por acá, electrónica, debe ser este, a ver, vamos a ver, no, acá. Ya, Erwin Schrödinger lo que hace es, propone una ecuación matemática, una ecuación de onda. Erwin Schrödinger fue este señor, ¿ya? Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática para describir el comportamiento de un electrón, pero en realidad lo que logra hacer él con esta ecuación matemática es describir algo que se conoce como el orbital atómico, ¿ya? Con Erwin Schrödinger aparecen tres números cuánticos, ¿ya? El número cuántico principal, el secundario y el magnético. Y él propone esta ecuación matemática, ya que no es necesario que la memorices, sino te la estoy mostrando únicamente, ¿ya? Entonces él propone esta ecuación matemática y de esta ecuación matemática salen tres soluciones. Y de estas tres soluciones aparece esta región de máxima probabilidad en donde tú puedes hallar a un electrón. Te pregunto, ¿cómo se llama a la región de máxima probabilidad en la cual tú puedes hallar un electrón? Vamos rapidito, necesito tu respuesta. Región de máxima probabilidad donde puedes hallar un electrón. Vamos chicos. ¿No te acuerdas cómo se llama esa región de máxima probabilidad? Se le llama orbital atómico. El orbital atómico es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. Y los tres primeros números cuánticos aparecen de esta ecuación de onda, de esta ecuación matemática. Y permite ubicar la región del espacio donde existe la mayor probabilidad de hallar un electrón. Por lo tanto, este señor, sí, Erwin Schrödinger propuso la mecánica ondulatoria. Esto es correcto, verdadero. El principio de exclusión fue propuesto por Pauli. Sí, el principio de exclusión de Pauli justamente establece que en un orbital atómico no pueden existir, o en un átomo no pueden existir dos electrones con el mismo estado cuántico. De manera sencilla, cuando nosotros queremos hablar del principio de exclusión de Pauli, diremos de manera práctica que un orbital atómico admite un máximo de dos electrones, pero estos dos electrones deben estar distribuidos de cierta manera. Por ejemplo, si yo te digo, quiero identificar a la manera correcta de expresar a los electrones en un orbital atómico, y te doy tres opciones, la primera, la segunda y la tercera opción. Cada uno de ellos es un orbital atómico y cada uno de ellos tiene dos electrones, ¿ya? Pero te hago la consulta. ¿Cuál es la manera correcta de expresar a estos dos electrones? La primera, la segunda, la tercera. ¿Cuál es la primera? Excelente, Diego. La primera es la forma correcta de expresar a los electrones. Esto no y esto no. ¿Por qué? Porque en principio estos tienen los mismos estados, el mismo estado cuántico. ¿Y qué me dice el principio de exclusión de Pauli? Que no pueden existir en un átomo dos electrones con el mismo estado cuántico. Y acá Dale, ya, afuera, ustedes dos. Dejen jugar con Cristiano. ¿Ah? Listo. Ya, eso fue el momento de gloria en Unidemia. Por favor, mantengan cerrados sus micrófonos. Ya, entonces, te preguntaba, ¿no? ¿De qué nos habla el principio de exclusión de Pauli? Dos electrones en un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Por lo tanto, esto de acá no está permitido, esto de acá no está permitido y esto de acá sí está permitido. ¿Ya? No existe o no es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. ¿Cómo se le llama a ese principio?
no se puede encontrar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. ¿Cómo se le llama a ese principio? Principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿correcto? Y de ese principio de incertidumbre aparece el concepto de orbital atómico. Entonces, esto de acá es correcto. Tercero, te hablan de lo siguiente. En la tercera parte te dicen, Luis de Broglie consideró o encontró el comportamiento dual de la radiación. Ya, mira, te voy a mostrar qué es lo que hizo Luis de Broglie, ¿ya? ¿Tú te acuerdas de lo que hizo Max Planck, cierto? ¿Max Planck de qué habló? Y la ¿De qué habló? radiación de... Ah, no, del fotón, claro. Sí, el fotón, perfecto. Él dijo que la luz tiene un doble comportamiento. Puede comportarse como onda o puede comportarse como partícula, ¿ya? Y a eso se le llama el comportamiento de la dualidad de la radiación electromagnética, ¿ya? El comportamiento dual de las radiaciones electromagnéticas, por lo cual tú puedes considerar a la luz como si fuera una onda o a la luz como si fuera un conjunto de partículas. Y cada partícula de la luz recibe el nombre que tú dijiste, cuantos o fotones, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento, un señor de nombre Luis de Broglie se hace una pregunta, en un momento de inspiración, en un momento de vagancia, no sé, en algún momento él se dice, oye, si la luz, que es una onda, puede tener comportamiento de partícula, ¿por qué no puede ser que una partícula tenga un comportamiento de onda? Y ¡oh! Destruyó la física nuevamente. O sea, todos ya estaban recontra complicados con lo que había propuesto este señor Max Planck acerca de la teoría, el comportamiento dual de la luz, pues, y viene de Broglie, si la luz puede ser, o que como onda puede comportarse como partícula, ¿por qué no puede ser que una partícula se comporte como onda? Entonces propone la teoría de la dualidad onda-partícula. Y esto de acá es lo que tienes que saber. Mira, si tú ves a este electrón se ve frente al espejo, pero no se ve como una partícula, sino él cómo se está viendo como una onda, ¿ya? Entonces, el comportamiento dual de la materia nos dice que la materia puede tener ese doble comportamiento de onda o comportamiento de partícula, pero no es visible para cuerpos macro, o sea, no es visible para cuerpos grandotes, es visible para cuerpos muy pequeños del orden de un protón, de un neutrón, de un electrón y de ese tipo, pero para partículas grandes como un balón de fútbol, de una persona, eso no es visible. Entonces, Luis de Broglie consideró el comportamiento dual de la radiación. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Después de lo que te acabo de decir. Vamos, rapidito. ¿Verdadero o falso? Oye, si te estoy diciendo que habla de la teoría de la dualidad onda-partícula, ¿y acá qué dice? De la radiación. ¿Él habló de la radiación? No. Él habló de las partículas. Ten mucho cuidado. Entonces es falsa. Entonces, ¿qué sería acá? Verdadero, verdadero, falsa. Alternativa a la letra B. Menos mal esto no es tuyo, Diego. Ya te hubiera ahorcado ya. Continuamos. Te dice, de acuerdo a la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ya, mira, te lo voy a poner con un ejemplito. Como te decía, vamos a avanzar un poco fluido para que nos alcance el tiempo. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Mira, te lo pongo con un ejemplo práctico que es el más común que aparece en admisión. Si yo considero, por ejemplo, al ácido acético, CH3COOH, que interactúa con el agua, ¿ya? Él va a generar un equilibrio para formar el ion acetato, CH3COO-, más el ion hidrógeno, ¿ya? Entonces, si tú lo quieres visualizar de izquierda a derecha, es como si el ácido acético le hubiera cedido un protón al agua, ¿ya? Entonces, si el ácido acético le cede un protón al agua, él lo pierde, se convierte en este señor. Y si el agua gana un protón, se convierte en este señor. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Viéndolo de derecha a izquierda, o sea, así, el agua le da el protón al acetato. Y al darle el protón al acetato, él se reconvierte en ácido acético y el agua, al perder el protón, el hidrógeno, al perder el protón, se convierte en agua, ¿ya? El que dona un protón, ¿ya? Es el ácido. El que acepta un protón es la base. Por lo tanto, te pregunto, ¿el ácido acético qué comportamiento tiene acá? ¿De ácido o de base? Vamos, necesito que ese chat explote. El ácido acético, ¿qué sería acá? ¿Ácido o base? Ácido, excelente. Entonces, Ácido.
él sería un ácido. El que dona, basta que reconozcas a uno, todo lo demás salió, todo lo demás salió. Si él es un ácido, el que recibe, ¿qué cosa es? Una base. Si él es un ácido, va a dar origen siempre a una base. Ya esta base se le llama base conjugada. ¿Ya? Y este señor que dona, si él es base, él va a ser el ácido, y este ácido va a ser el ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un ácido? Porque está donando un protón. ¿Por qué es una base? Porque está recibiendo el protón. La pareja de ácido con la base conjugada o la base con el ácido conjugado se llama par conjugado ácido-base. Entonces, si yo te digo, ¿cuáles serían aquí los pares conjugados ácido-base? Sería el ácido acético, COOH, y el ion acetato, CH3COO-. ¿Y cuál sería el otro par conjugado? El agua y el ion hidrógeno. Te pregunto, ¿quién tiene un hidrógeno de más? ¿El ácido acético o el acetato? Respóndeme. ¿Quién tiene un hidrógeno de más? ¿El ácido acético o el acetato? Oye, habla. ¿Quién tiene un hidrógeno de más? ¿El ácido acético o el acetato? Oye, este es el acetato. ¿Quién tiene un hidrógeno de más? Él, mira, date cuenta que él tiene un hidrógeno de más. ¿Ya? Entre el agua y el hidrógeno, ¿quién tiene un hidrógeno de más? ¿El agua o el hidrógeno? ¿Cuántos hidrógenos veo aquí? 2. ¿Cuántos hidrógenos veo aquí? 3. ¿Quién tiene un hidrógeno de más? ¿El agua o el hidrógeno? Oye, habla, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un hidrógeno de más. El que tiene un hidrógeno de más se comporta como ácido. Por lo tanto, basta que tú veas a estos dos. Él tiene un hidrógeno de más. Ah, entonces él se comporta como ácido. Y el que tiene un hidrógeno de más, él se comporta como ácido. Solo que como está del lado izquierdo, del lado derecho, él va a ser un ácido conjugado. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, mira. El par conjugado ácido-base se diferencian de un protón. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Vamos, rapidito. ¿El par conjugado ácido-base se diferencia de un protón? Sí. La diferencia entre ellos es un protón, o sea, un hidrógeno. Esto es correcto. Te dice, el ácido conjugado de él es el ion HSO4. Ah, entonces mira, si él es el SO4 con carga 2 menos y tú quieres el ácido conjugado, ¿qué debe tener de más? Rápido, ¿qué debe tener de más el ácido conjugado? Un, Un un, hidrógeno. un hidrógeno. Entonces, agrégale a él un hidrógeno y al agregarle un hidrógeno sería HSO4 con carga menos 1. Entonces, pregunta, esto de acá, el HSO4, que es el bisulfato, ¿sería el ácido conjugado del sulfato, sí o no? Marcas, marcas, e ingresas, verdadero, ¿correcto? Dice, la base conjugada de él es el ion bicarbonato. Ah, si la base conjugada de él es el ion bicarbonato, significa que él se está comportando como ácido. Ah, entonces, si él es un ácido, significa que tiene un hidrógeno de más. Formemos la base. ¿Cuál sería la base? CO3 con carga menos 2. Entonces, esto sería la base conjugada del ion del bicarbonato. Yes, sería la base conjugada de bicarbonato. Date cuenta que siempre el ácido tiene un hidrógeno de más que la base. Ácido, base, ácido, base. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vas a marcar aquí? ¿Cuál sería tu respuesta? Verdadero, verdadero, verdadero. Uy, no, no. ¿Quién ha hecho este examen, ah? Vamos a llamarle a él Pepito, ¿ya? No seas como Pepito, ¿ya? No marques por marcar, ¿ya? Muy bien, excelente, Diego. Creo que Diego tiene vergüenza de decir que él ha sido en este examen. Dice, no puede ser porque él estuvo en la clase del día domingo. Y quienes estuvieron en el simulacro no estuvieron el domingo, llegaron tarde. Dice, el aluminio es un metal que al entrar en contacto con el aire reacciona con el oxígeno, formando una capa muy delgada de óxido de aluminio que protege al metal de la completa oxidación. A este proceso se le llama pasivación. Entre los tipos de materia subrayados, algunos son sustancias. Indique cuántos son. Entonces,
Primero analicemos quiénes son los subrayados. ¿Ah? Y tú ve pensando en la respuesta. ¿Ah? Tienes al aluminio, tienes al aire, tienes al oxígeno, ¿ya? Al oxígeno, y tienes al óxido de aluminio. Óxido de aluminio. ¿Ya? Óxido de aluminio. Entonces, veamos. El aluminio, ¿cómo se representa? Ahí está, Alianza Lima. El aire, ¿qué cosa es? Oxígeno y nitrógeno. El oxígeno, ¿qué cosa es? O2. Y el óxido de aluminio es aluminio 2, oxígeno 3. Ahí está. Te preguntan cuáles de ellas son sustancias. Y existen dos tipos de sustancias. Las sustancias simples o elemento y la sustancia compuesta o compuesto, simplemente. Y una sustancia simple tiene un símbolo y una sustancia compuesta tiene una fórmula, ¿ya? Si no es sustancia, es una mezcla y la mezcla no tiene fórmula, ¿ya? Por lo tanto, te pregunto, el primero, abre tu micrófono, ¿ya? El aluminio, ¿sustancia o mezcla? Sustancia. Excelente. El aire, ¿sustancia o mezcla? Mezcla. Mezcla. Una mezcla, ¿ya? El oxígeno, ¿sustancia o mezcla? Sustancia. 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 El óxido de aluminio, ¿sustancia o mezcla? Mezcla. Sustancia. Una Sustancia. sustancia, ¿ya? Sustancia simple, sustancia compuesta. El aire es una mezcla homogénea, también llamada solución. Profe, pero tiene fórmula. No, esto no es una fórmula. Acá yo simplemente te estoy diciendo que el aire tiene en su composición oxígeno y nitrógeno, pero el aire no tiene fórmula, no hay fórmula para una mezcla. Es más, las mezclas tienen composición variable, no hay fórmula para una mezcla. En cambio, él sí queda definido por un símbolo químico y ellos quedan definidos por una fórmula química. Entonces, ¿cuántos son sustancias, chicos? ¿Cuántos son sustancias? ¡Ya! Y listo. ¿Cuántos puntos es química? 10 puntos, ¿no? Pero asegúrala. Hay gente que no le gusta la química y tú tienes la ventaja sobre ellos, porque como tú vas a ser perfecto en química, vas a tener los 70 puntos que otros van a perder, ¿ya? Esa va a ser la ventaja que tú vas a tener en el examen de admisión. Que esos 70 puntos que otros no van a hacer porque no saben química, tú sí los vas a hacer.